Observamos en tiempos recientes es que, visto de modo agregado, la educación se ha estancado también. La economía hemos visto que ha pasado en los últimos años a un proceso de relativo estancamiento. Lo mismo ha ocurrido con algunos indicadores nutricionales que son el reflejo de la política social. Y también ha ocurrido, creemos, algo así con la educación. En este gráfico izquierdo podemos ver el presupuesto en educación como porcentaje del PBI que el Estado ha ido asignando. En el 2007 teníamos un piso de 2.5% del PBI. Paulatinamente fuimos incrementando ese presupuesto hasta llegar a cerca de 3.6% en el 2015 y desde entonces se ha mantenido relativamente estable. Es decir, ahora la priorización que le damos a la educación bajo esta expresión presupuestal se ha mantenido plana en el último quinquenio. No ha aumentado el interés que hemos asignado como sociedad a la educación. Y como consecuencia de ello, o en correlato con ello, también se han estancado algunos indicadores de resultado de la educación. Lo que vemos en el lado derecho son la proporción de estudiantes que tienen resultados satisfactorios en comunicación y matemática en la prueba S de segundo de primaria. Y ahí también observamos hasta el 2015 un proceso paulatino de crecimiento y a partir de entonces se mantuvo plano. En el 2018 y 2017 no hubo una evaluación. El ministro de aquel entonces decidió suspender la evaluación debido a la huelga de los maestros que se dio en el país. Y en el 2018 y 2019 se cambió la metodología de medición, se pasó a una evaluación muestral, pero básicamente lo que muestra es que el estancamiento ocurrió. Ese es un indicador de resultado final que podemos observar como la medición de los aprendizajes de los estudiantes en la escuela, pero si uno observa otros indicadores asociados, por ejemplo, a la asistencia a la escuela, los resultados son bastante similares. Hemos sido un país que ha ido cerrando la brecha de acceso a la educación. Hoy por hoy casi la totalidad de personas que deberían estudiar estudian. Es casi universal el acceso a la educación inicial. Hay una pequeña brecha de 4 o 5% que debe ser resuelta, pero se ha avanzado enormemente en comparación con décadas pasadas. La educación primaria es universal. En la educación secundaria el acceso es enormemente cercano o muy cercano al 100%. Tenemos una pequeña brecha de 8% que principalmente recae en el ámbito rural y en particular en el segmento femenino, pero han habido avances que se han estancado en los últimos años. En la siguiente lámina lo que mostramos es qué estaría detrás, qué hay detrás de la provisión de los servicios educativos. Uno cuando mira la educación lo observa como el resultado de la conjunción de un conjunto de factores que son provistos desde el ámbito de la escuela, y allí están, por ejemplo, docentes, las habilidades que nos ofrecen los docentes, la infraestructura, los ambientes para el desarrollo de las sesiones educativas, los materiales educativos, las prácticas pedagógicas, etc. Y también un conjunto de factores que son más bien recaen en el ámbito de los hogares. Lo que puede hacer el Estado, lo que hace el Estado es regular aquello que directamente puede ser ofrecido a través de las escuelas. Y en este ámbito también lo que se observan son brechas importantes que han dejado de cerrarse en los últimos tiempos. Se han cerrado en comparación con décadas pasadas, pero en el último quinquenio o en los últimos años, el ritmo a los cuales se reducen estas brechas se ha ido reduciendo. Y lo que se observa por ejemplo, los datos que se muestran en esa tabla. Primero, aún siguen habiendo brechas significativas en la oferta pública. Hemos profesionalizado la planta docente que teníamos. Actualmente, esa es información del nivel inicial. 72%, poco más de 70% de los profesores tienen título pedagógico y poco más de 30% proceden de universidades. En antaño, hace 10 años, esa brecha era mucho mayor. Los tamaños de planta, el ratio de alumnos por docente, actualmente es muy pequeño, 12, 15 alumnos por docente. En antaño las escuelas eran mucho más grandes, hoy tenemos una educación más personalizada. Entonces, en el ámbito de la educación han habido mejoras, pero que todavía requieren cerrarse más. Requerimos tener una planta docente mucho más profesional, mucho más preparada para afrontar el reto de la educación. Y eso implica capacitar a los docentes en buena medida, es decir, nosotros esperamos que los profesores vengan preparados, dotados de las habilidades, pero eso van a ser las nuevas generaciones de profesores. A los profesores que están actualmente desarrollando labores hay que dotarlos de esas habilidades complementarias y eso implica que el Estado implemente procesos de capacitación masivas, ¿no es cierto? Y ahí todavía se observa una brecha importante.
También hay una brecha importante en términos de la infraestructura. Un indicador, por mencionar alguno, de las aulas en buen estado llega a cerca de 40% en el ámbito nacional. La brecha llega a 60% de escuelas que tienen aulas en mal estado. Y eso, ese ha sido un dato que se ha mantenido relativamente plano en los últimos años. En las gestiones pasadas se identificó una brecha de infraestructura, se plantearon medidas para cerrarla, pero lamentablemente poco se ha avanzado en esa línea. En buena medida porque probablemente las medidas que se plantearon en su momento no fueron las mejores, pero también porque parte de la solución involucraba la participación masiva del sector privado y con todos los eventos que han ocurrido en los últimos años asociados a las inversiones privadas, entonces se ha dejado de lado esa clase de iniciativas. También hay, el Estado también, en la escuela también se proveen materiales educativos, se proveen cuadernos de trabajo, se proveen textos escolares. Estos llegan masivamente a las escuelas, pero llegan tarde. Y de hecho, un indicador de recepción oportuna y suficiente de los cuadernos de trabajo en el nivel primario llega apenas a poco menos de 20%. Y en la secundaria llega a poco menos de 30%. Pero por otro lado, se han hecho reformas importantes en el país que han apuntado a mejorar, por ejemplo, la participación de los docentes, a generar incentivos a la participación de los docentes en el país. Y eso ha implicado, por ejemplo, la reforma magisterial. Se ha desarrollado una carrera magisterial que introduce elementos meritocráticos para la contratación y el progreso de los profesores en las escalas salariales. Más adelante lo que quiero decir es que este proceso se ha estancado relativamente y en buena medida porque hace 10 años los profesores tenían salarios que eran la mitad de los que tienen actualmente dentro del nivel base. Se ha podido superar, se ha podido incrementar importantemente los salarios de los profesores, pero básicamente por las demandas a partir de las huelgas magisteriales. La más icónica que recordamos es la del 2017, que ha permitido incrementar casi en 100% el piso salarial de los maestros. Y eso ha sido bueno, porque los maestros estaban muy mal remunerados en el pasado, pero ha tenido como contraparte el que se ha dejado de lado los incentivos al progreso dentro de esta escala magisterial. También tenemos una oferta privada compuesta por instituciones de muy pequeña escala que tienen problemas enormes de calidad. Se han identificado las escuelas de bajo costo, que son justamente las que han tenido problemas para afrontar la educación remota en el periodo del shock. Vamos a la siguiente lámina. Y lo que allí se observa, lo que no podemos dejar de lado es el shock del coronavirus, que ha revelado la precariedad del sistema educativo actual, que ha acentuado las asimetrías y que ha generado inequidades en los aprendizajes y en el acceso a los recursos. El reto del gobierno es tratar de aplanar las condiciones para que los aprendizajes se reviertan, se recuperen y no se vean más afectados por el coronavirus. Bueno, un efecto colateral del coronavirus es que muchas de las instituciones de pequeña escala, privadas, han tenido que cerrar y eso puede tener consecuencias importantes sobre la oferta educativa que posteriormente va a tener el país cuando se retorne a la presencialidad. En este marco de diagnóstico, las propuestas que planteamos son las que se muestran en la siguiente lámina. Son básicamente 5 ejes. El primero tiene que ver necesariamente con reiniciar la presencialidad en la educación. Y eso implica darle la prioridad a la educación que ha tenido la reactivación de la economía. En otros países, esta ha sido la prioridad del Estado. En Chile, Argentina, Uruguay, los estados han realizado esfuerzos para que los alumnos retornen a las aulas de manera gradual, de manera segura. Se han implementado protocolos para que se mantengan las condiciones de seguridad mínimamente necesarias para que esto ocurra, pero ha implicado un proceso de priorización del retorno a las aulas. Y eso es importante porque la educación remota ha generado inequidades que va a tener consecuencias sobre la productividad de largo plazo. Las generaciones que ahora se han visto afectadas por este problema están teniendo menos aprendizajes de los esperados. Y eso va a impactar de manera importante sobre su productividad. Y al final es esa generación la que se va a encargar de pagar, por ejemplo, la deuda que está asumiendo el Estado para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, el retorno a la presencialidad debería de ser un objetivo. Hay que adaptar las condiciones, seguramente que hay que adaptar la infraestructura de la escuela, hay que desarrollar horarios diferenciados, hay que vacunar prioritariamente a los profesores, pero ese debe ser un objetivo en el corto plazo.
También debe ser un objetivo el atender a las escuelas privadas de bajo costo. Algunas han cerrado, no han recibido mucha ayuda de parte del Estado, pero cuando se retorne a la presencialidad vamos a tener un sistema que está golpeado con una oferta menor a la que se tenía en el periodo prepandemia, y esto puede tener consecuencias importantes sobre la provisión del servicio. Y en la misma línea, y para esto, por ejemplo, se puede pensar en alternativas como un reactiva escuelas, ¿no es cierto?, que permita financiar mejorar las instalaciones de las escuelas, créditos como los que hace poco facilitó el Estado a muy largo plazo, etc. Pero también se debe relanzar el cierre de las brechas de infraestructura con la participación de la iniciativa privada. En el pasado se hablaba de una brecha de 60.000 millones de soles que podía ser cerrada de manera más acelerada si es que se recurrían a mecanismos de APP u obras por impuestos. Eso se ha dejado de lado, debería volverse a explorar esas alternativas. Ahora sí, por impuestos puede ser una posibilidad. Los tres últimos puntos: incrementar el acceso al segmento adolescente. Hay una pequeña brecha en secundaria que debe cerrarse rápidamente, y para esto puede desarrollarse incentivos a través de, por ejemplo, los programas de transferencias no condicionales que existen actualmente en el Estado como juntos. Hay una necesidad de articular el sistema educativo con las políticas públicas nutricionales. Hay evidencia de que las mejoras nutricionales en el pasado explican en buena medida el mejor desempeño de los escolares en el presente, y eso es algo que se debe repotenciar. Y finalmente, el impulso a la carrera docente, que se ha visto rezagado, pero que requiere ponerse de relieve nuevamente. Eso es. Perfecto, Johnny. Muchas gracias. Estamos un poquito ajustados con el tiempo. Tengo un par de consultas, justamente una de ellas relacionada a este tema de atención a las escuelas de bajo costo. Una de las medidas que ha estado tomando el gobierno ya desde el año pasado es ir y cerrar escuelas de baja calidad, le llaman, sobre todo en el sector privado. Hay incluso un presupuesto ahora para hacer esto. Este tipo de políticas bajo el análisis que has hecho, son correctas, porque en realidad la oferta educativa en el país pública no alcanza para cubrir toda la brecha. Y estas escuelas de bajo costo justamente entran a llenarla. Comenzar a cerrar muchas de estas es el camino. ¿Cuál es exactamente el camino para poder mejorar esta situación? No creo que cerrar las escuelas sea la mejor medida. Antes de la pandemia, el Estado inició un proceso de verificación de las condiciones para el funcionamiento, para la prestación de los servicios educativos, y empezaron a cerrar escuelas que tenían, muy malas instalaciones, entre otros. Yo creo que si es que eso se masifica, el riesgo asociado, además sumado al cierre de las escuelas que ha ocurrido con la pandemia, es que en el mediano plazo, en el corto plazo más bien, cuando se retorne a la presencialidad, que va a ocurrir y muy probablemente ocurre este año, o debería ocurrir este año, va a conducir a que el sistema se encuentre con una oferta restringida y no podamos prestar los servicios educativos porque tengamos menos escuelas. Ese no debería ser el camino. Yo creo que el camino debe ser más bien que el Estado preste atención a estas escuelas, les brinde asesoramiento, acompañamiento, les facilite. Creo que se puede pensar en el desarrollo de un programa de crédito a largo plazo que permita financiar el desarrollo de las instalaciones. Yo creo que es importante observar que la escuela privada de bajo costo ha permitido el cierre de brechas en el acceso a educación. Ir en contra de ello puede dejar resentida la oferta y puede tener consecuencias sobre el acceso posterior de los estudiantes. Perfecto. Una última pregunta. Se habla también de que la educación básica debería tener una especie de ente regulador tipo SUNEDU. El Ministerio de Educación en realidad es el que cumple ese rol, pero ¿es necesario tener una entidad más para que haga una labor como esta, como la SUNEDU, un fiscalizador para la educación privada básica? No creo que sea necesario el desarrollo de una institución independiente que haga las veces de SUNEDU. Lo que se requiere más bien es un marco normativo más claro que permita definir esas condiciones de funcionamiento, que ya existen, son incipientes todavía, recién se van a implementar, pero que son perfectamente manejables por las instancias que actualmente existen en el Ministerio de Educación.